Hola a todos, seguidores de las cautivadoras historias de Reddit escrito, bienvenidos de nuevo al canal. Prepárense para este relato y no olviden suscribirse, compartir y activar la campanita. Sin más preámbulos, comencemos. Primera historia. ¿Engañar a tu esposa con la mía? Te arruinaré la vida por completo. A principios de los 2000, empecé a sospechar que mi esposa estaba tramando algo. Nuestros dos hijos tenían unos 4 y 6 años, todavía pequeños, pero no tanto como para no poder contarme algo de lo que había pasado en su día. Empezaron a hablar mucho sobre quedarse en casa de los padres de mi esposa durante el día, lo cual no era tan raro en sí, pero considerando que ellos vivían a unos 90 minutos de distancia, hacerlo 2 o 3 veces por semana me parecía excesivo, básicamente cada día que ella no trabajaba en su empleo de medio tiempo. Cuando le pregunté al respecto, lo negó, pero nunca fue buena mintiendo. Así que empecé a registrar el kilometraje de su coche, y en efecto, estaba manejando unos 400 kilómetros extra por semana. Supe que algo estaba pasando. Un día me senté en la computadora y ella había dejado una nota adhesiva con su contraseña de AOL escrito al lado del teclado. No me pude resistir. Inicié sesión en su cuenta de correo y leí algunos intercambios de correos entre ella y su mejor amiga de la universidad donde hablaban de cómo mi esposa se estaba acostando regularmente con uno de sus exnovios del instituto. No se mencionaban muchos detalles sobre él, salvo que mi esposa también hablaba mal de la esposa de él, burlándose de cómo había engordado tras tener hijos. En fin, imprimí esos correos y los guardé. Todavía necesitaba conocer los detalles, así que llamé a un amigo que era policía, y él me sugirió que contactara a un tipo que había dejado la fuerza para convertirse en investigador privado. Ron fue excelente, le pagué el anticipo, le entregué los correos electrónicos y lo poco que sabía sobre las actividades de mi esposa, y él descubrió exactamente lo que ella estaba haciendo. Su informe incluía fotos, fechas, horarios y ubicaciones detalladas sobre cómo ella dejaba a los niños con sus padres, luego se encontraba con este tipo para almorzar, después iban a un motel barato por unas horas, y finalmente recogía a los niños y regresaba a casa. En ese momento, contraté a un abogado de divorcios. Mis padres se engañaron mutuamente y las consecuencias arruinaron por completo mi infancia y la de mis hermanos. Era algo totalmente inaceptable para mí. También le pedí a Ron que investigara todo lo que pudiera sobre ese tipo. Ron cumplió a la perfección. Descubrí su nombre, Bob, que estaba casado y tenía 3 hijos. También me enteré de que trabajaba como vicepresidente de ventas en la empresa del padre de su esposa. En ese punto, hice que mi abogado redactara los papeles del divorcio. También le pedí a Ron algunas copias adicionales de su informe y una cosa más que quería que hiciera por mí. El mismo día que hice que le entregaran los papeles del divorcio a mi esposa en su trabajo, hice que Ron se reuniera con la esposa de este tipo y le mostrara todo lo que había descubierto. Ella parecía una buena persona, y consideré que merecía saber lo que su querido esposo estaba haciendo. Lo que hiciera con esa información ya era decisión suya. Aunque la información sobre la infidelidad de mi esposa no tuvo mucho peso en los procedimientos de divorcio, la esposa de Bob realmente lo hizo pedazos. Según los documentos públicos del tribunal relacionados con el divorcio y otros procesos, ella vació su cuenta conjunta, se llevó a los niños y se fue. En cuanto su padre se enteró de lo que Bob había hecho, lo despidió. Y como los padres de ella eran los dueños de la casa donde vivían Bob y su esposa, también lo desalojaron. Su divorcio fue feo. Mucha pelea dentro, y aparentemente fuera, del tribunal. Por lo que se sabe, Bob fue a la casa y empezó a discutir con su esposa, y la situación se intensificó hasta que el hermano de ella intervino y le rompió la nariz a Bob. Hubo órdenes de restricción, más incidentes con reportes policiales, cargos criminales, tiempo en la cárcel, y así sucesivamente. Hoy en día, no puedo encontrar a Bob en internet en ningún lado. Lo último que supe fue que se había ido del estado. Su exesposa salió adelante, empezó a trabajar en la empresa de su padre y tomó el control cuando él se jubiló. En cuanto a mí, mi ex y yo nos llevamos lo suficientemente bien. Solo me relacionaba con ella en lo que respectaba a los niños, y ahora que ambos son adultos, ya no hablo con ella para nada. No la odio ni nada por el estilo, pero solo me importa en la medida en que es la madre de mis hijos y por lo tanto es importante para ellos, nada más. Veamos algunos comentarios relevantes. Redditor, bien jugado. Aunque no entiendo cómo puedes estar más enojado con el tipo que con tu esposa. OP responde, definitivamente estaba enojado con mi esposa, y no me malinterpretes, la hice sufrir durante el divorcio. Por ejemplo, ella quería intentar con terapia de pareja y acepté, no porque pensara que había una posibilidad de reconciliación, sino porque me sentía bien al expresar exactamente cómo me sentía por lo que había hecho. Cuanto me disgustaba, me decepcionaba y me enojaba con ella. Siempre salía de esas sesiones llorando y se quedaba un rato sollozando en el coche antes de recomponerse. Eventualmente, se dio cuenta de que lo nuestro ya había terminado y canceló las siguientes citas. También tuve que pensar en lo que era mejor para los niños.
No iba a traer a sus vidas el caos que yo viví, con mis padres gritándose, mi papá llamando a mi mamá puta y cosas peores, y viceversa. Lo mejor para ellos era que todo transcurriera con tranquilidad. Nunca les he contado los detalles de lo que pasó entre su madre y yo, y probablemente nunca lo haga. No sé qué les habrá contado ella, pero aún tengo guardado el informe de Ron por si algún día necesitan saber la verdad. Además, realmente no estaba enojado con Bob por mí, estaba enojado por su esposa. Sentía que al menos ella merecía saber lo que estaba ocurriendo, y lo que eligiera hacer al respecto ya era decisión suya. Las consecuencias que enfrentó Bob fueron por la ira de su esposa, y probablemente la de su suegro, por lo que él había hecho. Yo solo encendí la mecha. Redditor responde, gracias por responder. Ahora entiendo cómo te sentías y tienes toda la razón en haber puesto a los niños primero. Espero que hayas podido superar todo esto. Pareces ser un muy buen padre. Ope responde, sí, ya estoy bien. Me volví a casar unos años después y seguimos muy bien. Estoy tan loco por ella como cuando la conocí. Los chicos también están bien. Cada uno en lo suyo. Los veo con bastante regularidad. Redditor, ¿tu ex alguna vez supo que te aseguraste de que la esposa del tipo con el que se acostaba se enterara del asunto? ¿Y tu ex, cómo reaccionó cuando le entregaron los papeles del divorcio? Ope responde, no sé si llegó a saber o a enterarse de todo lo que hice o del alcance total, pero sé que en cuanto Bob se quedó sin un trabajo bien pagado, sin dinero y sin un lugar donde vivir, ella lo dejó caer como piedra caliente. También dejó de hacer sus tonterías después de recibir los papeles del divorcio y empezó a suplicar perdón e intentar salvar nuestra relación. Habíamos tenido muchas conversaciones sobre cómo las infidelidades de mis padres habían arruinado a mi familia y cuánto consideraba que el engaño era 1000% imperdonable. Ella se volvió loca en el trabajo y me llamó como 100 veces, alternando entre estar arrepentida y furiosa por haber sido notificada frente a sus compañeros. Si te está gustando el vídeo, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Continuamos. Segunda historia. Mi esposa me engañó, así que la engañé para que admitiera públicamente que tuvo una aventura y que tiene herpes. Ok, soy el compañero de trabajo que lo animó a publicar esto. Desafortunadamente, tu cuenta tiene que tener al menos 7 días de antigüedad para poder postear aquí, así que le regalé una cuenta alterna que hice como broma hace como un mes. Bien, esta historia tiene unos 12 años. Se la conté ayer a uno de mis compañeros de trabajo y me dijo que debería compartirla en Reddit. Hoy volvió a insistir, así que aquí estamos, tomando unas copas antes del fin de semana largo de 4 días, y ya terminé de escribir. Es mi primera vez aquí, hola a todos. Perdón si hay errores de tipeo. Incluí un resumen al final. En la universidad conocí a la mujer que pensé que era la indicada. Salimos durante unos 2 años y tuvimos una boda enorme tras un compromiso de 10 meses. Su familia tenía buena posición en un pequeño pueblo del sur. Ambos seguíamos estudiando, y yo además trabajaba para mantenernos. Estaba haciendo una maestría en ingeniería, mientras ella terminaba su doctorado en antropología. Durante el verano surgió una oportunidad para que ella ganara algo de dinero extra como asistente en un viaje de estudios religiosos a Jamaica. No dudé ni un segundo cuando me lo pidió, quiero decir, iba a poder visitar Jamaica y le iban a pagar por eso. No veía ningún inconveniente, más allá de extrañarla en casa durante 6 semanas. Lo que no sabía en ese momento era que llevaba un par de meses acostándose con el profesor, él había salido con nosotros, fumado mi marihuana y bebido mi maldita cerveza, yo lo consideraba un amigo, que organizó el viaje, y que todo era una escapada para que ellos pudieran tener sexo por toda la isla. Yo, sin tener idea y feliz, seguí con mi vida mientras ella estaba fuera, tomando turnos extra para poder igualar lo que ella ganaba y sorprenderla al ver más dinero en nuestra cuenta. ¡Qué imbécil! No, uno de los estudiantes del viaje en realidad me buscó para advertirme. No le creí hasta que empecé a buscar pruebas por mi cuenta. Me rendí y revisé sus mensajes mientras dormía, pero no había nada. Había algunos mensajes de voz, así que decidí escucharlos y ahí estaba, un mensaje de ese imbécil diciendo lo emocionante que fue casi haber sido descubiertos por mí. Luego abrí su laptop y revisé los correos electrónicos. Había montones y montones de basura, burlándose de mí por no saber nada, teniendo sexo en nuestra cama y riéndose de eso. Era tanto y me rompió el corazón. Todavía demasiado dolido como para hacer algo, estaba perdido. No tenía idea de qué hacer, así que lo dejé estar un par de semanas y actué con la mayor normalidad posible. Ahora notaba todo, me sentía tan estúpido por no haberlo visto antes. Había tantas señales. Una en particular me llamó mucho la atención. Noté que nuestra reserva de lubricante de marihuana casero, si nunca lo has probado, de verdad te recomiendo que lo hagas, estaba disminuyendo, a pesar de que no estábamos teniendo sexo. Era obvio que también estaban usando el fruto de mi esfuerzo para disfrutar más. Esto me enfureció. Pero en serio, de una manera desproporcionada. Me puse increíblemente furioso, como Hulk furioso. Ahí fue cuando todo me cayó encima. Para esos imbéciles yo era un maldito chiste, y encima estaban usando el lubricante que yo preparé mientras se follaban en mi cama. Ya no me dolía, ahora solo quería que ellos sintieran dolor. Así que, mientras ella estaba estudiando en la biblioteca, preparé una nueva tanda de lubricante. Le puse suficiente marihuana como para que oliera como siempre, pero también le añadí hiedra venenosa del patio trasero a la mezcla.
Después de volver a llenar el frasco con atomizador que usábamos para aplicarlo, esperé. Pasaron unos días y seguí trabajando horas extra para estar fuera de casa lo más posible, y ¡bam!, picaron el anzuelo. Esa noche, después de que ella se fue a dormir, puse en marcha mi plan. Tomé su teléfono sin que se diera cuenta, borré mi contacto, y luego reemplacé su número, el del profesor, en su lista de contactos con el mío. Me fui a la cama, pero no pude dormir, me sentía como un niño de 5 años en la víspera de Navidad. Llega el amanecer y ella está en la ducha. Recibo un mensaje. Estoy súper irritada, ¿tú estás bien? Ahora, señor, ahora es mi momento. Mira, pensé que ya se me había curado, pero parece que tuve un brote. Lo siento, pero tengo herpes, y supongo que ahora tú también. Escuché a esa perra soltar un chillido en la ducha. Me estoy tapando la boca para no soltar la carcajada. Después le escribí que ya era hora de terminar las cosas, que un nuevo semestre estaba por comenzar y que, la verdad, tenía un pequeño enamoramiento con otra asistente de enseñanza. Quería que se enojara. Esta es una mujer que nunca escuchó un no en su vida, que jamás tuvo que lidiar con el rechazo, y mucho menos de parte de un tipo calvo de 50 años con herpes. Cuando salió de la ducha era evidente que había estado llorando, pero podía ver el enojo en sus ojos. También se notaba lo incómoda que estaba, retorciéndose en la silla mientras tomaba café y pensaba en la situación. Solo necesitaba otro pequeño empujón. La respuesta que recibió a sus páginas y páginas de enojo y tristeza fue: gracias por los buenos momentos, pero ¿podrías mantener esto en secreto entre nosotros? No quiero arruinar mis chances con alguien más. Ahora sí, estaba encendida de furia, hirviendo. Agarró sus llaves y salió por la puerta sin siquiera decir adiós. Yo sabía exactamente a dónde iba. Encendí su laptop y la puse a formatear, borrando su tesis y cualquier nota relacionada antes de seguirla al campus. Aparqué a unos lotes de distancia y corrí hacia la oficina de él, donde la encontré gritándole que le había pegado herpes. Había muchísima gente ahí, profesores, asistentes, estudiantes, otro personal. Yo me estaba muriendo de la risa por dentro. Él estaba más que avergonzado y completamente confundido. Ella lloraba con una cara horrible frente a todos sus colegas. Yo estaba en el paraíso. Ni siquiera me importaba que la gente pensara que yo también tenía herpes. Las consecuencias en su departamento fueron apocalípticas. Él perdió su trabajo por violar el código de conducta de la universidad. Nosotros nos divorciamos al año siguiente. La ley del estado exigía estar separados un año completo antes de poder divorciarse. Me quedé con la mayoría de los bienes, principalmente los ahorros. No eran muchos, pero me los había ganado. Ella nunca terminó su doctorado y terminó siendo una ama de casa perpetuamente embarazada que vende Herbalife en Facebook, y él ahora da clases en una escuela secundaria. Tomó algunos años para que todo se desarrollara, pero verlo fue glorioso. Edición, ¿cuáles fueron las otras señales? Pasaba muchísimo tiempo en la biblioteca cuando yo no trabajaba, pero siempre que yo tenía turno, estudiaba en casa e invitaba a él. Yo pensaba que era genial que la ayudara con eso. Notaba que se reía mientras escribía en su computadora o en el teléfono. Más que nada, veía esa chispa, esa emoción de cuando nos enamoramos por primera vez. Pero ahora la veía dirigida hacia otro lado. Edición 2, ¿alguna vez le dijiste que tú fuiste el cerebro detrás de todo esto? ¿Qué pasó después del estallido? ¿La confrontaste? Ella lo entendió bastante rápido, no era tonta, solo arrogante. Me fui a la mitad del estallido, me sentí satisfecho. Empaqué mi ropa, mi perro y unas cuantas cosas personales, y nunca volví a esa casa. Ella justo llegaba cuando yo salía por la puerta. No podía creer cómo la había avergonzado, jaja. Cero contacto con ella durante semanas después de eso. Al final tuvimos un divorcio amistoso un poco más de un año después. Veamos algunos comentarios relevantes. Redditor, borrar su tesis doctoral fue algo muy bajo, incluso si ella fue infiel. Redditor responde: para nada. ¿Qué se joda? ¿Estás bromeando? Redditor responde: no soy la persona a la que respondiste, y sé que probablemente me van a llenar de votos negativos por esto. Pero escúchame, hay una línea con este tipo de cosas. Estaba completamente a favor de todo lo demás que hizo, usó lo que ellos le estaban haciendo en su contra. Pero la tesis y su trabajo con ella tenían muy poco que ver con la infidelidad. Al menos el autor original no dio a entender lo contrario. Salvo que ella trabajaba en eso mientras estaba con el profesor. Así que honestamente eso debería haber quedado fuera. Incluso si estás totalmente a favor de arruinarle la vida como forma de retribución, no tiene mucho sentido borrarla. Suena como que igual la universidad no la habría aceptado o ella habría abandonado de todos modos, lo que significa que todo ese trabajo perdido habría sido culpa de ella, no del autor por simplemente borrarlo. Sinceramente, habría sentido una justicia aún más poderosa si supiera que ella tendría que mirar esa tesis y todo el esfuerzo que puso sabiendo que fue ella misma quien arruinó sus posibilidades de una vida mejor por su error. Ahora simplemente odia al autor porque borró todo su trabajo y puede culparlo a él. Claro que todo esto es irrelevante si tenía una copia de seguridad y aún así no la terminó. Por último, creo que si hubiera logrado continuar su doctorado después de todo este lío, podría haber salido de eso como una mejor persona de lo que terminó siendo. Personalmente, me gustan las historias de venganza que no necesariamente terminan con una persona 100% destruida. No me malinterpretes, no me molesta el lugar en el que terminó su ex, pero borrar la tesis y las notas fue un poco demasiado para mí. Redditor responde: te entiendo. Pero esto fue una venganza nuclear, no algo mezquino ni racional. Es destrucción total o nada, y a ella la hicieron polvo. De nuevo,
Te entiendo y claro que hay momentos y lugares donde la empatía por la escoria puede ser apropiada, pero este no es ni el momento ni el subreddit para eso. Redditor responde, eso es muy cierto y una respuesta justa. Supongo que debí haber considerado eso más antes de juzgar la historia. Hola, amigos de Reddit escrito. Espero que hayan disfrutado de este video. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, darle like y compartirlo con sus amigos. Así nos ayudan a crecer y a seguir trayéndoles más contenido de calidad. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.